de Juan, el Evangelio de Juan, que vamos, ya estamos en el capítulo 6. Pero hoy vamos a ver la última parte del capítulo 6. Os pasé el pasaje para que podáis tomar el tiempo para mirarlo antes de la reunión. Ojalá espero que lo hicieron, así lo podemos entender mucho más. Ayer hablamos un poquito sobre lo que vamos a hablar hoy durante el discipulado. Se comentó un poquito sobre Juan capítulo 6, el pasaje que vamos a ver que será de 60 hasta 71. Pero para los hermanos los hermanos que nos visitan, y voy a hacer un recap, ¿sí? Para que puedan entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque hace 2 domingos estuvimos hablando de la declaración de Jesús cuando empezamos Juan capítulo 6. Hablamos de la declaración de Jesús después de que él alimentó a los más de 5,000 personas y cruzó y se fue al otro lado de Capernaum, y la gente le persiguieron, y le perseguían no porque ellos habían escuchado la palabra de Dios o habían entendido los milagros que Jesús hacía, pero simplemente lo perseguían porque ellos habían comido y se habían llenado. Así que perseguían a Jesús por la comida, no porque ellos habían entendido. Así que Jesús les llamó la atención, les exhortó que ellos no deberían buscar la comida temporal que uno lo come y después se va al bate y lo saca, pero deberían buscar la comida espiritual, que es la comida eterna. Y Jesús hizo declaraciones muy sorprendentes para ellos, llamándose el pan de vida, algo que hizo que los judíos se sorprendieron. ¿Y cómo Él puede llamarse el pan de vida? ¿Y cómo puede decirnos que Él viene del cielo? Que nosotros conocemos a José y a María, sus padres, que viven justo aquí con nosotros. Así que no quisieron aceptar el hecho de que Jesús venía del cielo, que Él era el pan de vida, porque ellos supuestamente conocían a los padres de Jesús. También hubo mucha tensión entre la gente cuando Jesús usó la metáfora, diciendo a la gente que ellos deberían comer su carne y beber su sangre. Esa era una metáfora nada más, como lo vimos que Él había hablado también a la mujer samaritana, que Él dará agua de vida, que fluirá dentro de ella para darle vida eterna. La mujer deseaba ese tipo de agua para nunca más ir al pozo. Lo mismo pidieron este pan de vida, la gente que escuchaban a Jesús. Pero eso era meramente una metáfora. Pero también era una abominación por la declaración de que Jesús usó. Era una abominación decir que la gente debería comer su carne y beber su sangre. Aunque todo lo que Él decía simplemente eran puras metáforas, no eran cosas de verdad que ellos deberían comer su carne y beber su sangre. Algo que a los judíos no les gustaron para nada. Y eso había dado motivos para que ellos mataran a Jesús. Pero no solamente la tensión se quedó ahí, la tensión se hizo aún más fuerte. La tensión se hizo más fuerte porque las declaraciones de Jesús no eran declaraciones normal para las personas. Ellos no se habían acostumbrado a escuchar a alguien autoproclamarse que venía del cielo, a alguien autoproclamarse que Él era el pan de vida, y a alguien diciendo que la gente debería comer su carne, beber su sangre para tener vida eterna. Eso era muy fuerte para ellos de aceptar. Pero lo más notorio es que la gente ni entendía. Eso es lo más triste de todas las cosas. Que aunque Jesús, lo que Él decía, eran cosas difíciles para comprender y ellos no entendían, no se esforzaron ninguno de ellos para preguntar, Señor, ¿qué quiere decir por eso? Señor, ¿qué es lo que significa eso? Lo mismo ocurre con muchos de nosotros, que cuando escuchamos la enseñanza y hay algunas cosas que no entendamos, en vez de acercarnos para preguntar, para entender más, solamente criticamos o lo dejamos correr y nos quedamos con la misma ignorancia y nunca aprenderemos. Así que es muy importante para todo creyente que cuando escuchas algo de la palabra o lees la Biblia, alguna porción y no lo entiendes, por favor, siempre es bueno indagar más para aprender más. Porque sin el buen conocimiento de Dios, estaremos adorando a un Dios que no conocemos. El buen conocimiento de Dios nos lleva a una adoración correcta. El buen conocimiento de Dios nos lleva a una oración correcta. Si yo conozco a Dios, oraré de la manera correcta, adoraré de la manera correcta, porque sé a quién estoy orando o sé a quién estoy hablando.
Así que para ellos, las palabras que Jesús decía eran muy duras para ellos de aceptar. Y eso causó una gran tensión que desanimó a algunas personas que seguían a Jesús. Por eso el título es: ¿a quién iremos sino a ti, oh Jesús? ¿A quién iremos sino a ti, Jesús? Y eso viene de Juan capítulo 6, estaremos leyendo de versículo 60 hasta el 71. Título: ¿a quién iremos sino a ti, Jesús? Así que la tensión que causó las enseñanzas de Jesús causó desánimo en algunas personas. Y no solamente desánimo, causó más desánimo y confusión. Por eso que algunos de ellos tomaron la decisión de hacer algo que algunas personas siguen haciendo en las congregaciones. Que cuando no te gusta el pastor, no te gusta algún líder, no te gusta a una persona o te miraron mal, toma la decisión de marcharte y dejar la iglesia o dejar los caminos del Señor totalmente porque hay algo específico. No me gustó la alabanza hoy, no. Siempre repite la misma alabanza, no. Siempre habla de pecado, no. Siempre habla de eso. Porque cuando la gente se queja de la alabanza, tenemos que entender una cosa, que cuando cantamos, no cantamos para la gente, no para complacer a las personas. Se canta para alabar al Señor. Quiere decir que Dios nunca se cansa de escuchar, porque muchas veces cuando oramos, repetimos a veces la oración de hoy, lo que dijimos a Dios ayer. Si no me equivoco, seguramente que cuando usted oró esta mañana, usted habló de algunas cosas que había hablado con Dios ayer, y lo que había hablado hace la semana pasada, o quizás hasta casi un año. Vamos repitiendo, y Dios no se cansa nunca las repeticiones y las adoraciones. Así que si a una persona no le gusta una congregación simplemente porque dice que no, ahí la música no me gusta, el guitarrista, el piano, no saben bien tocar el piano, o no la alabanza, no. Sí, hermanos, hay personas que han dejado congregaciones por la música, porque el pastor, la mejor idea, o por decir a una persona, que la manera bíblica más correcta de dejar una congregación es si las escrituras no son predicadas. Si no se predica la palabra de Dios, se predica de los hombres, y se predica algo que es totalmente fuera de la palabra de Dios, se debe dejar esta congregación sin pensarlo dos veces. Así que hoy estaremos leyendo los últimos versículos de Juan capítulo 6, y qué es la reacción de la gente después de las declaraciones de Jesús, que Él es el pan de vida, que la gente debería comer su carne y beber su sangre. Así que acompáñame por favor, Juan capítulo 6, vamos a leer el versículo 60 hasta el 71. Juan 6, 60 hasta el 71. Así dice: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Recuerda, Jesús estaba diciendo que Él es el pan de vida, debe comer mi carne, beber mi sangre. El que no coma mi carne, no beba mi sangre, no tendrá vida eterna. Así que todo lo que Jesús estaba declarando sobre sí y sobre su carne, sobre su sangre, que eran metáforas, la gente ahora reacciona. Dice, muchos de sus discípulos, escucha bien, no dice mucho del público, ese es el punto muy importante en ese pasaje. No es el público aquí, son los discípulos. ¿Y quiénes son discípulos? Seguidores verdaderos de Jesús. No los 12 apóstoles, pero discípulos, gente que habían tomado la decisión de seguir a Jesús. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto os ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que creían y también quién lo traicionaría. Dice, entonces les dijo, por eso dije, nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, ya lo que ocurrió, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. No entendieron lo que Jesús estaba enseñando. Tomaron la decisión de apartarse de Jesús y de abandonar a Jesús. Entonces Jesús, mirando a los 12, ahora se gira a los 12, porque muchos de los otros discípulos habían ido. Se gira a los 12 apóstoles y les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna.
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Amén. Así que los que se habían quejado de Jesús porque no entendían las enseñanzas de Jesús, no eran los líderes judíos, no eran personas que seguían a Jesús por seguirles. Las Escrituras nos ponen bien claros que esas personas eran discípulos de Jesús, pero no los 12 apóstoles, aunque los 12 apóstoles formaban parte del público, pero no eran los 12 apóstoles. Esos eran discípulos, personas que consideraban a Jesús su maestro, iban donde él iba, caminaban con él, escuchaban sus enseñanzas, vivían seguramente conforme a esas enseñanzas. Y dice en el versículo 60 que muchos de sus discípulos se decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Así que los que habían seguido a Jesús y no eran parte de los apóstoles, ellos no podían aguantar esas enseñanzas. Hermanos, solamente piensa cuántas veces, me acuerdo que al principio había unos hermanos que cuando empezaron a venir aquí, el esposo siempre se enojaba con la esposa, que parece que ella me contaba sus cosas de casa y yo las agregaba en las predicaciones para atacarle, pero que yo no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando en sus casas, no sabía nada, solamente preparaba la enseñanza toda la semana y se predicaba el domingo sin conocimiento de nada de lo que cada uno tiene en su casa. Y el hermano con el tiempo siempre pensaba que yo la atacaba. Hasta que un día se dio cuenta que no es así, hasta que me lo confesó. Que yo a veces pensaba que cuando usted predicaba, mi esposa le había comentado las cosas que vivíamos. Eso, si el hermano hubiera tenido que seguir el ejemplo de esta gente, los discípulos de Jesús, él hubiera dejado la congregación, sin nunca venir a mí para hablar. De cuando se acercó y hablamos sobre el tema, yo dije claramente que tu esposa nunca me ha contado sus problemas en casa. Tampoco sabía que tenían issues en casa. Pero ahora que lo tengáis, hablamos, pero nunca sabía algo de lo que estaba ocurriendo en su casa. Y lo mismo ocurría aquí. Jesús habla de cosas que para esta gente es difícil de ellos de comprender. ¿Qué haría un cristiano normal cuando hay una enseñanza que él no comprende? Lo más normal es acercarte a tu maestro, porque eran discípulos de Jesús. Acercarse, como vamos a ver más tarde, que muchas veces los apóstoles se acercaban a él y decían, maestro, ¿qué querías decir cuando dijiste eso? Eso es la mejor manera de aprender. Cuando uno se acerca para indagar sobre algo que no ha entendido. Así que lo mismo sigue ocurriendo en nuestro tiempo con los seguidores verdaderos de Jesús y los que son seguidores ocasionales. Porque en la iglesia sí que hay seguidores verdaderos y hay seguidores ocasionales. Hay personas que son verdaderos seguidores de Cristo, aunque no entienden lo que ellos están escuchando de la palabra de Dios, pero permanezcan, porque confían que con el tiempo lo entenderán. No hay nadie en sí, hermanos, que tiene el entendimiento de todo el concepto de la Biblia. Todo el conocimiento total de la Biblia. No hay ningún predicador o pastor evangelista en este mundo que lo entiende. Hay muchas cosas, pasajes difíciles, que yo mismo cuando los leo me quedo como, pero ¿cómo puedo entender eso? Y muchas de esas cosas la gente ha creado doctrinas a través de eso. Por eso que tenemos muchas doctrinas diferentes, muchas denominaciones diferentes. Porque quieren obligarse a entender cosas que ellos mismos no entienden. Es como la Trinidad. Alguien dirá que sí, yo tengo el secreto de la Trinidad. Nadie puede entender qué quiere decir yo estoy en el Padre está en mí, el Padre y yo somos uno. Con nuestras mentes humanas, nadie puede entender lo que Jesús está explicando. Podemos usar ejemplos del mundo, como el huevo o como el hielo. Tiene tres formas: tiene el sólido, que es el hielo, el líquido, y tiene el gas. Pero el verdadero profundidad de estas enseñanzas muchas de las veces no podemos comprenderlas. Pero las Escrituras nos enseñan una cosa: que cuando Cristo regresa, le conoceremos tal como Él es. Así que llegará el momento que todas las cosas que son difíciles para nosotros asimilar ahora en la palabra del Señor, las entenderemos cuando Jesús regresa, que lo conoceremos tal como Él es. Así que hay personas que son verdaderos seguidores de Cristo, aunque ellos no entienden lo que Dios está haciendo, pero ellos permanecen
en Dios. No tiren la toalla a la primera cuando ellos no entienden algo. Ellos permanecen en el Señor. Pero hay otras personas que son seguidores ocasionales que cuando las cosas les van bien, cuando las cosas les van mal, ahí corren a Cristo. Pero cuando cuando las cosas empiezan a mejorar en sus vidas, ellos abandonan a Jesús y se van a otra parte buscando otros placeres o otros amores, como dice el Señor al pueblo de Israel. Así que no son personas que son débiles en la fe, personas que abandonan a Cristo. No es porque abandonan a Cristo porque son débiles en la fe. Son personas que saben exactamente lo que quieren de Jesús. Esta gente que seguían a Jesús, que eran discípulos de Jesús, sabían exactamente lo que querían de Jesús. Cuando las cosas le iban bien, ellos seguían a Jesús. Cuando todo les va bien, o cuando tenían hambre, seguían a Jesús cuando tenían hambre. Pero cuando ya no es tiempo de hambre, es empezar a asimilar cosas espirituales, ellos toman la decisión de abandonar a Jesús. Y es lo que pasa muchas de las veces, que conocemos a los verdaderos creyentes cuando empiezan los problemas en la vida. Cuando uno tiene problemas en la vida, es ahí que uno sabe si esta persona de verdad se congregaba o buscaba a Dios porque amaba a Dios o buscaba a Dios porque quería suplir alguna necesidad específica. Así que los discípulos no entendieron el mensaje que el Señor estaba diciendo cuando Él les decía que Él era el pan de vida y ellos tenían que comer su carne y beber su sangre. Ellos no lo entendieron. ¿Y qué deberían hacer? Ellos deberían acercarse al Señor, pero no lo hicieron. Tomaron la decisión de abandonarle. Así que lo más normal cuando uno no entiende algo, hermanos, acércase a la persona que ha predicado esta cosa o a quien usted ha escuchado, o acércase a alguien que le puede explicar lo que usted ha leído de la Biblia y no lo comprende. Eso es la única manera que podemos seguir creciendo en el conocimiento del Señor. En vez de que ellos se acercan a Jesús, ¿qué hicieron? Se quedaron murmurando. Empezaron a murmurar contra Jesús, diciendo, eso es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? En el versículo 61 nos dice que Jesús sabía exactamente que ellos estaban murmurando. No pilló a Jesús por sorpresa su actitud. Él sabía que ellos, sus discípulos, estaban murmurando y Él les hace la pregunta, ¿acaso esto os ofende? ¿Acaso esto los ofende? ¿Estáis ofendidos porque yo he dicho que soy el pan de vida? ¿Estáis ofendidos porque os he dicho que tenéis que beber mi sangre y comer mi carne para tener vida eterna? Pero ellos, uno puede pensar que quizás contestarán, pero ellos no contestaron. El versículo 62 dice que Jesús hace otra pregunta que tiene que ver con su ascensión al cielo. Le vuelve a hacer una nueva pregunta porque ellos no contestaron la primera. Algo que veremos más adelante cuando estaremos estudiando creo que es Juan 17, que Jesús también menciona sobre su ascensión. Aquí Él les pregunta sobre su ascensión, que qué pasarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez. ¿Estáis ofendidos por lo que he dicho? Nadie contesta. Y les pregunta, entonces, ¿qué pasará si ustedes me ven el día que yo subo al cielo? ¿Qué pasará? ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? ¿Acaso contestarán? No, ninguno de ellos volvió a contestar. Para nada. Pero la ascensión de Jesús, hermanos, es un evento que si miramos en los evangelios, podemos ver que está registrado solamente en Lucas y Marcos. Sí, Lucas y Marcos registran la ascensión de Jesús, pero Mateo y Juan no lo registran. Pero si miramos en Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús hace una referencia sobre su ascensión cuando Él dice, ahora Padre, llévame, eso es antes de su crucifixión. Él dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Es que Jesús estaba con el Padre antes que comenzara el mundo. Ellos ya tenían su comunión. Eso es una referencia bien clara para nosotros, hermanos, que Dios no nos necesita para nada. Dios en sí está completo, totalmente completo y satisfecho. Somos nosotros quienes necesitamos a Dios, porque sin Dios no somos completos ni satisfechos. Si Jesús estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, y ambos tenían comunión, y Jesús tenía una gloria, la gloria que Él ahora tiene más en este momento en la presencia del Padre. Y también si leemos en Lucas capítulo 24, de 50 a 53,
Lucas lo pone así. Así que lo que estamos viendo aquí es lo que Jesús les preguntó. ¿Qué pasaría si ustedes me ven subir al cielo? ¿Qué harán ustedes? Y eso es lo que sus discípulos vieron. Los que permanecieron con Jesús hasta el final, sí que lo vieron subir al cielo, según lo que Lucas nos explica. Y no solamente los vieron subir, de que regresaron a la ciudad, regresaron a Jerusalén súper contentos. Estaban en el templo todos los días, siempre estaban en el templo adorando al Señor. Bueno, volvemos a nuestra enseñanza. En el versículo 63 hasta 65, el Señor dice lo siguiente: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Hablamos de este punto de que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue cuando tocamos la primera parte. La primera vez que Jesús habló sobre eso en el principio de Juan capítulo 6, que los calvinistas usan este pasaje como un punto de referencia para decir que Dios ha elegido a algunas personas para salvación. No es que Dios ha elegido a algunas personas para salvación y otras personas para condenación. Nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre se lo entregue. El Padre ya hizo el primer paso. ¿Cuándo? Cuando entregó a su Hijo en la cruz para que muriera por nuestros pecados. Por eso que en Juan capítulo 3, versículo 14, el Señor hablando con Nicodemo, dijo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. ¿Sí? Sabemos la historia de lo que pasó en el desierto. Los hijos de Israel se estaban quejando con los que se habían unido con ellos, que echaban sus melones, sus carnes, sus suculentos que comían en Egipto, según ellos, y se quejaban contra Dios y contra Moisés, y Dios se enojó con ellos y mandó serpientes para que le picaran, serpientes venenosas. Y muchos de ellos murieron y clamaron a Moisés que Moisés tenía que interceder por ellos a Dios. Moisés oró y Dios le dijo de hacer una serpiente de bronce y ponerlo en el medio del campamento, y todos aquellos que miraran la serpiente iban a ser salvos. Así que no es que la serpiente en sí tenía un poder específico. La serpiente en sí no tenía ningún poder específico, pero era simple obediencia en la confianza de la palabra de Dios. Confiando en la palabra de Dios, que lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Eso es la fe que Dios necesita, es la fe quien salva, que podemos confiar en Él. Y todos aquellos que confiaron en la palabra del Señor y miraron la serpiente, fueron sanados de las mordidas de las serpientes venenosas. ¿Y qué hizo Moisés? Levantó la serpiente, obedeció al Señor. Y Jesús dice a Nicodemo, lo mismo es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. ¿Dónde? En una cruz. ¿Cuándo ocurrió? En Gólgota, el día que lo crucificaron. ¿Para qué? Juan 3:16, Juan 3:15 nos dice, para que todos aquellos que creen en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todos aquellos que pongan su fe en que tal como Dios ha matado a su Hijo, levantarle en esa cruz, yo creo que Dios ha puesto sobre Él todos mis pecados y ahora soy perdonado por lo que Jesús ha hecho en la cruz. Cuando yo creo esto, dice la palabra que mis pecados son perdonados y Dios me da vida eterna. Tal cual. Es lo que dicen las Escrituras. ¿Y cómo lo hizo Dios cuando Jesús aquí está diciendo que nadie puede venir a mí hasta que el Padre le entregue? Porque así demostró Dios su amor para con el mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Como Dios hizo el primer paso para acercarse a usted, como para acercarse a mí, para acercarse a la humanidad. Hizo el primer paso entregando a su Hijo al mundo. Nadie puede ir a Dios sin pasar por el sacrificio de Jesús. Nadie. Nadie. No podemos ser salvos con esas buenas obras. No podemos ser salvos porque somos descendientes de una familia de cristianos. No podemos ser salvos porque pertenecemos a una denominación específica, a una congregación específica. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. La fe en lo que Él hizo. Su muerte en esa cruz llevó sobre sí nuestros pecados. Cuando pongo mi fe en eso,
Dios me regala la salvación. Lo que Jesús está diciendo aquí. Así que la vida aquí que Jesús está hablando no es la vida carnal, no es vivir muchos años. Él está hablando de la vida espiritual. Es un llamamiento a poner nuestro corazón y nuestro enfoque en las realidades espirituales. Debemos poner nuestro corazón y nuestro enfoque en las realidades espirituales y no en las cosas materiales. No buscamos a Dios por lo que podemos sacar de Dios. No buscamos a Dios porque tenemos hambre, como la gente lo hacía cuando Jesús les exhortaba. No busquen a Dios, no me busquéis porque yo he multiplicado 5 panes y 2 peces para daros de comer. Busquen a Dios, quien es Él, y la salvación que Él da. Jesús dice que el Espíritu imparta vida al creyente. El Espíritu da vida al creyente y esa vida no puede ser transmitida por el proceso de comer físicamente. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede recibir vida eterna porque come un alimento específico. Y recuerda, los séptimos días adventistas se enfocan muchísimo en las alimentaciones, tienen una dieta bastante estricta. Ayer estaba escuchando sobre la historia de los séptimos días adventistas y os animaré, voy a intentar pasaros esta enseñanza de David Porson. Habla mucho de cómo todo empezó cuando ellos dieron el primer fundador, o digamos el primero que empezó el movimiento de esto, dio una profecía de que Jesús iba a venir en el 1800 y pico, y la gente vendieron sus casas y todos los negocios cerraron. La gente ya prestaba dinero sin intereses, no les importaba nada. Ese día llegó la gente ahí esperando hasta la noche, Jesús no llegó. Y eso causó un gran desastre. Y después, para no pasar tanto, porque era un pastor bautista. Era un pastor bautista que se estaba desviando de las escrituras porque leyó un libro, no sé si era Apocalipsis, que lo leyó durante, no sé si son 8 años. Se dedicó casi 8 años leyendo el mismo libro para poder sacar un significado de eso. Eso lo llevó a malinterpretar las escrituras. Y después sus seguidores, porque habían formado muchos seguidores, para que el movimiento no se muere, empezaron a decir que no, él no lo entendió bien. Es que era un año, es el año que viene que Jesús vendrá, no este año. Así que la gente esperaron el próximo año. Vendieron todo, los negocios cerraron, Jesús no vino. Y se levantó otra. No. Ahí vino Ellen G. White, que empezó a hablar de sus visiones que había tenido y muchas otras cosas. Y hay otro que no es que Jesús tenía que venir en la tierra, es que Jesús subió al tercer cielo. Así que todo un montaje de muchas cosas, simplemente para justificar algo que ellos no lo entienden. Así que la vida que la Escritura está hablando aquí no es una vida terrenal, no es una larga vida en sí, está hablando de una vida espiritual. Y que es el Espíritu Santo quien da vida espiritual. Así que la frase, el Espíritu da vida, esta frase la podemos ver en diferentes partes. Hermano, mira, presta atención en algo que le voy a decir ahora. Eso les puede ayudar para compartir con los testigos de Jehová. ¿Sabe que los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús es Dios? Ellos no creen. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza que no es Dios. Pero si miramos bien las Escrituras, el Espíritu Santo es llamado en la Escritura de la misma manera que Jesús es llamado. Si leemos como el Espíritu Santo le llaman, dice que es agua de vida. El Espíritu es agua de vida. En Juan 7, 38 a 39. Jesús también en Juan 4, de 10 a 14 es llamado agua de vida. Si seguimos leyendo, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad en Juan 14, 17 y Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Y Jesús también es llamado la verdad en Juan 14, 16. El Espíritu Santo es ese Paraclito, eso lo podemos ver en Juan 14, 16, 26, 15, 26, 17, 7. Y Jesús es también considerado el Paraclito en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Y qué quiere decir Paraclito? El Paraclito es el que consuela, o el consolador, el que alienta, el que revive, el que da vida, el que intercede con nosotros como un defensor defiende a su cliente en un tribunal. Así que esas son las obras del Espíritu Santo. Esas mismas obras, lo podéis ver, lo denominan al Señor Jesús mismo.
Así que el Espíritu Santo es una persona diferente y el Señor es una persona diferente y el Padre es otra persona diferente, pero los tres es uno, es Dios. Algo que la mente humana le cuesta bastante asimilarlo, por eso que los testigos de Jehová totalmente niegan la deidad de Jesús o niegan que el Espíritu Santo es Dios, simplemente dicen que es una fuerza, pero no es lo que la Biblia enseña. Seguimos con los versículos 63 y 65. Así que podemos explicar a un testigo de Jehová lo que hemos visto ahí, que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo mismo es Dios. Pero ¿qué pasó cuando Jesús dijo todo eso? Pero algunos de los que lo seguían a Jesús no creían en Él. Eso es lo más triste. Personas que seguían a Jesús no creían en Él. Los falsos seguidores. Y Jesús sabía quiénes eran esas personas de verdad. Él sabía quiénes eran esas personas. Él sabía quiénes habían creído en Él y quiénes no habían creído. Como Él sigue sabiendo hasta el día de hoy. No sé si habéis escuchado la parábola del sembrador o la parábola del que un hombre sembró trigo y mandó a sembrar trigo y vino el enemigo por la noche mientras que estaban ahí durmiendo la gente. Vino el enemigo y sembró cizaña, mala hierba, mal semilla. Y la mal semilla empezó a dar mala hierba y el día siguiente los trabajadores se levantaron. Amo, ¿acaso no sembramos buenas semillas? Mira, ahora está saliendo mala hierba. Y que la mala hierba había crecido con el trigo. Y los trabajadores preguntaron, ¿arrancamos la mala hierba? Y el amo dijo, no la arranquéis aún. Déjalo hasta que crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Y cuando llegue el momento de la cosecha, mandaré a los trabajadores para que arranquen la mala hierba, lo atan y al fuego y al trigo a mi casa. Eso es una demostración de que es una explicación, una parábola que habla de que en la iglesia misma puede haber personas que creen en el Señor y puede haber personas que no creen en el Señor. Puede haber el trigo y puede haber la cizaña. Y nunca Dios no les va a arrancar ahora hasta el día de la cosecha. ¿Y cuándo es el día de la cosecha? Cuando Cristo venga. Él sabe quiénes son los suyos, dice las Escrituras. Jesús sabe de verdad quiénes son los suyos. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que Él escudriña nuestros corazones y discierne nuestros pensamientos. Así que Él sabe quiénes de verdad son sus seguidores verdaderos y quiénes no son los seguidores verdaderos. Así que llegará ese momento cuando Él va a zarandear o sacar el trigo de la cizaña. Así que tal vez uno puede decir que, pero esta gente se habían esforzado para llegar hasta el otro lado del río de Galilea y realmente amaban a Jesús. Pero ellos no seguían a Jesús porque amaban a Jesús, ni seguían a Jesús porque habían confiado en las enseñanzas de Jesús. Seguían a Jesús porque tenían sus propios intereses detrás. Y Jesús les exhortó sobre esos intereses. Así que la exhortación de Jesús causó un gran dolor y un gran desánimo, porque había confusión también en las cabezas de esas personas, de cómo puede decirnos que comemos su carne y bebemos su sangre. ¿Y qué pasó después? El versículo 66 nos dice que a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Qué triste, ¿no? Esto es un escenario bastante triste. Es muy triste cuando imagínate que había como 1 millón de personas o 10,000 personas ahí escuchando a Jesús y han estado ahí durante una semana siguiéndole a todas partes, a Barcelona, Santa Coloma, Vic, Ripollet, ahí haciendo campaña de Jesús en todas partes. Y cuando llega el momento de la verdad, Jesús explica unas verdades espirituales poderosas, por llamarlas así, que es necesario que coman mi carne y beban mi sangre para tener vida eterna. Es necesario una relación personal y íntima conmigo, una fe verdadera, una confianza eterna conmigo para poder tener esta vida eterna. Ahí llega el momento que la gente no quiere compromisos. Jesús, estoy dispuesto a seguirte, pero no quiero comprometerme contigo. Quiero seguirte hasta cuando te digo que no, ya no quiero, así me voy. ¿Sabes el tipo de cristiano sin compromiso? El que sigue a Jesús, pero sin compromiso. Son ellos que abandonaron a Jesús. Si una vez Jesús desalentó, o quizás ellos habían desalentado porque no entendieron lo que Jesús había dicho sobre comer mi carne y beber mi sangre. Así que puede haber muchos motivos sobre eso, porque se acuerda que en el versículo 52
Jesús le dice, porque cuando él dijo a la gente que tiene que comer su carne y beber su sangre, la gente contestaron. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede ese hombre darnos a comer su carne? Se preguntaban. Quizás eso puede haber sido uno de los motivos por el cual dejaron a Jesús. O simplemente se habían cansado ya de vivir la vida espiritual y querían otro tipo de cosas. Quizás les había desanimado para vivir la vida espiritual y ellos no querían vivir la vida espiritual. Vale, vamos terminando. El versículo 67 a 68 dice: entonces Jesús, mirando a los 12, ahora que la gente se han ido, gira de 67 sí, hasta 68. La gente se va, Jesús se gira y mira a los 12 discípulos, los 12 apóstoles ahora, y les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Y el que siempre toma el relevo es Simón Pedro, como el capitán de los discípulos. Toma ahí la palabra y le contesta al Señor: Señor, ¿a quién iríamos? Qué bonito. Si no tenemos hogar, no tenemos otro maestro, ¿a quién iríamos? ¿Quién predica ese tipo de predicación como tú, con autoridad? ¿Quién transforma vidas como tú? ¿Quién sana a corazones quebrantados como tú? ¿Quién sana a personas paralíticas? ¿Quién resucita a los muertos como tú? ¿Quién hace lo que tú haces? ¿Quién hace declaraciones como tú? ¿Quién tiene promesas como tú? Y luego le dice: tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo. Hermanos, quiero enseñarles dos cosas. El cristianismo esas son las dos cosas sobre qué es el cristianismo. El cristianismo es verdad contenida en un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Palabras de vida eterna. Segundo, el cristianismo también es verdad expresada en una persona. ¿Qué es esta persona? Es la persona de Jesús. No podemos separar a Jesús de su palabra. Si yo digo que yo soy cristiano y soy seguidor de Jesús, tengo que andar como Él anduvo. Y lo que depende de mí, tengo que vivir como Él vivió. Tengo que poner mi fe y mi esperanza en Él. No vivir a la manera que a mí me plazca. No puedo vivir el cristianismo a mi manera, entender el cristianismo a mi manera. Hay una sola manera de vivir el cristianismo, tal como nos ha enseñado el Señor Jesús. Porque cuando Él subió al cielo, cuando dio la gran comisión a sus discípulos, le dijo: ir al mundo entero, hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dijo: enseñarles todas las cosas que os he enseñado. Que guarden todas las cosas que os he enseñado. Es que el cristiano guarda las enseñanzas de Jesús, no solamente las sabe, las guarde. Es que por lo tanto el Evangelio es tanto un mensaje, como es una persona en sí. Es un mensaje y es una persona. Por eso es que cuando el Señor hizo la pregunta a sus discípulos, y cuando le preguntó, Pedro contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos, no solamente creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los 12 discípulos habían tomado su posición, habían reconocido que las palabras de Jesús y su persona les iba a dar vida eterna. Y eso también es para nosotros. Las palabras de Jesús y la persona de Jesús, si aplicamos su palabra en nuestra vida, eso tiene el poder de transformar nuestras vidas. Pero si la leemos, la sabemos y no la aplicamos, no tiene ningún efecto en nuestras vidas. Para nada. Terminamos leyendo los versículos 70 hasta 71. Hablando a los 12, Jesús les dice: entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas Iscariote, el que le traicionó, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionó. Así que ese es una énfasis, hermano, que habla
de la elección divina de los apóstoles. Jesús eligió, porque un calvinista puede usar esto. ¿Ves? Jesús eligió a los 12. Sí, eligió a los 12, pero no eligió a los demás seguidores. Él eligió solamente a los 12 para encomendarle una gran comisión. Tenía algo que tenía que hacer. Así que no es que Dios ha creado a algunas personas, como enseña el calvinismo, para mandarles al cielo y otras personas para mandar al infierno. Si Dios es lo que Dios ha hecho, entonces no podemos creer en lo que Él dice en Ezequiel 18. No podemos creer en lo que dice que si el pecador se arrepiente, se aparta de sus pecados, vivirán. Hay muchos pasajes que nos enseñan, sinceramente, que Dios no le agrada ver morir un pecador y sus pecados. Quiere que el pecador se arrepiente y vive. Pero Jesús está diciendo aquí a sus discípulos que yo os elegí a los 12. Pero entre los 12 que yo he elegido, hay uno que es el diablo, que es un diablo. Y la persona es un diablo no porque Jesús le hizo diablo, porque tomó la decisión de dejarse seducir por Satanás. Quiere decir que podemos ser creyentes, seguidores de Jesús, pero podemos dejarnos ser influenciados también por Satanás para ser piedra de tropiezo también para otros, o para pecar o para destruir la misma iglesia. Les voy a explicar a los hermanos una vez que la primera enseñanza que el pastor principal, el pastor Luis Rodas, cuando vino para formar esa congregación de Argentina, su primera predicación que me sorprendió a mí mismo era cómo destruir una iglesia. Es que uno puede pensar de que cuando un pastor acaba de empezar su primera predicación sería cómo tener el mover de Dios, el Espíritu Santo, cómo hacer crecer una obra. No, era cómo destruir una iglesia. Y él lo puso bien claro. Esas son las maneras de destruir una iglesia. Cuando hay pequeñas cosas que se hablan por la espalda. Y muchas otras cosas, cuando la gente no estudia la palabra, cuando no oran, cuando no se comprometen con el Señor. Muchas formas, muchos ejemplos dio él de cómo uno puede llevar a destruir una iglesia. Judas Iscariote andaba con ellos, comía con ellos, pero se dejó seducir por Satanás. Jesús les eligió para una gran comisión, pero él tomó la decisión de hacer lo que él quiso hacer. Así que Dios nos ha llamado a todos, no a algunos, nos ha llamado a todos para salvación. Pero el responder a esa salvación es una decisión personal de cada uno. Dios nos llama a todos, pero responder a este llamado son decisiones que cada persona tiene que tomar, porque la salvación es individual, es un regalo individual para cada persona. Así que en el oscuro acto aquí, que Jesús está hablando aquí, Él está profetizando que llegará un momento que Judas Iscariote se dejará seducir por Satanás, algo que ocurrió más adelante. Él fue instigado por Satanás y él tomó la decisión para dejarse seducir. Recuerda cuando Caín quería matar a Abel. Antes de matar a Abel, después de ofrecer el sacrificio, tenía el rostro bastante triste y Dios le preguntó: ¿y Caín, por qué tienes el rostro tan triste? Si hubieras hecho bien las cosas, ¿acaso tu ofrenda no hubiera sido aceptada? Y Dios le avisó: ojo, el pecado está ahí en la puerta a punto de señorearte, pero tú puedes señorearlo. En otras palabras, Dios, como dice la Escritura, Dios no puede dejar que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Él nunca lo va a permitir. Él avisó a Caín que el pecado está a punto de dominarte. Pero ¿sabes qué, Caín? Tú puedes señorearlo, porque Dios nos ha dado la capacidad de resistir la tentación, porque nunca nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos soportar. Así que hay Judas entre los aparentes seguidores de Jesús, lo mismo que puede haber Judas entre los seguidores de Jesús en nuestro tiempo. Personas que podemos sentarnos con ellos, pero no sabemos lo que tienen sus corazones contra la congregación y contra otras personas, solamente sus intenciones para destruir la iglesia. Ellos están entre nuestros bancos en las iglesias, incluso algunos de ellos son predicadores, están en los púlpitos predicando la palabra, pero son Judas. Y algunas veces ellos pasan sin ser detectados, la gente no lo nota que esta persona es Judas. ¿Quién hubiera dicho que hubiera sido Judas Iscariote el que traicionó a Jesús? Ni Pedro, ni Juan, ni nadie lo supo hasta el día que él le dio el beso. Ahí supieron que eso era el traidor. Así que nadie en ningún momento pudo sospecharlo. Esto lo habían dicho desde el principio del Evangelio, que Jesús llamó a Iscariote y sabíamos desde el principio cuando él vino que era un malvado. No,
pasó desapercibido. Era un hombre seguramente humilde, tranquilo, un hombre que estaba siempre ahí, porque uno de los evangelios dice que él se encargaba del dinero, pero lo robaba también al mismo tiempo. Si ellos están en nuestras bancas, iglesias, incluso en nuestros púlpitos, muchos de esos judas, y algunas de las veces pasan desapercibidos. Ellos traicionan al Señor y al Evangelio con sus palabras, sus acciones. ¿Qué quiere decir? Con su manera de vivir. Podemos ser Judas Iscariote con nuestra manera de vivir. Traicionamos a Jesús y le negamos con nuestra manera de vivir. Así que podemos ser traidores de Jesús o los que toman la decisión de abandonar a Jesús. Pero hay una mejor opción. Una mejor opción. Y la mejor opción es lo que hicieron los apóstoles. Lo que hizo Pedro. La mejor opción para no terminar siendo Judas Iscariote es preguntarle: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo. Que Dios nos ayude, hermanos, para no terminar siendo uno de aquellos que destruyen la obra que Dios está haciendo. Para no ser uno de aquellos que traiciona a Jesús con nuestra manera de vivir. Para no ser como Judas Iscariote. Para no ser como aquellos que abandonan a Jesús simplemente porque no entendemos lo que la palabra está diciendo. Pero que seamos aquellos que dicen: Señor, aunque no entendemoslo ahora, pero ¿a quién iríamos? Eres tú quien tiene palabras que dan vida eterna y permanecemos en Él hasta el fin. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a no ser aquellos que te abandonan, Señor, que te niegan con nuestra manera de vivir. Líbranos, Señor, a no terminar siendo un Judas entre los hermanos en tu iglesia que compraste con la sangre de tu Hijo. Líbranos, oh Padre, nuestro Dios, de todas las artimañas de Satanás para destruir tu iglesia, para destruir nuestras familias, para destruir nuestras vidas, para hacernos adaptarnos al sistema del mundo, Señor. Líbranos, Padre. Gracias por tu palabra que hemos escuchado hoy. Gracias por las grandes enseñanzas que hay en tu palabra, las grandes promesas que contiene tu palabra. Ayúdanos a creer en ella, acrecienta nuestra fe y nuestra dependencia en tu palabra. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza, ahora por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.